buenas tardes. Tiempo ya de entrevista, tiempo de actualidad aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión, como cada lunes, como cada jueves, y hoy centrados en un asunto que sin duda ustedes habrán leído en los medios de comunicación en los días pasados, y es la situación, el giro que ha dado la resolución o la ejecución de la sentencia de uno de los mayores atentados ecológicos del país, seguramente el mayor atentado ecológico de Canarias. Hablamos del destrozo de los áridos de Güímar, de la extracción de áridos ilegal que durante muchos años se permitió en el Valle de Güímar y que, como saben, acabó con duras condenas para los areneros. Eso sí, duras condenas que al final, bueno, pues se tradujeron en una necesidad de rehabilitar y restaurar el daño ecológico perturbado. De aquello nos hemos quedado al final en nada. Ahora intentaremos aclarar todo lo que ha ocurrido con el alcalde del municipio, con Airán Puerta, pero al final todo se resume en un auto judicial de la Audiencia Provincial que ha venido a decir que la restauración por la que llevábamos esperando ya varios años no es posible, y lo que queda es la indemnización de daños y perjuicios. Recuerden que la pena de cárcel de los condenados está suspendida en base a que cumplan precisamente con la ejecución de esa sentencia. Así que vamos a ver, vamos a hacer un repaso con todo esto, y qué mejor que hacerlo con el máximo responsable de la política municipal, con Airán Puerta. Airán, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola David, muchísimas gracias a ustedes. Hay muchos asuntos que me gustaría tratar, que son actualidad, pero este sin duda es el que marca un poco la agenda política en estos momentos, en el Valle de Güímar, y yo creo que en Tenerife también y en Canarias en general, por lo que supone. Auto judicial que ha dicho, en resumen, que no se puede ejecutar la sentencia de restauración de esas canteras, de esas extracciones ilegales de áridos. La solución que da, la alternativa, es la indemnización de daños y perjuicios. ¿Qué análisis han hecho desde el ayuntamiento de este fallo judicial? Nosotros, en fin, en principio hay que respetar las decisiones judiciales, hay que ser exquisito y riguroso en nuestro sistema judicial. Lo que sí que es cierto es que nos hemos dirigido, para que todo el mundo lo tenga bien presente, a la audiencia a través de un recurso de súplica, o para entendernos, para que todo el mundo sepa de qué cosas estamos hablando, es que nos hemos dirigido a través de un escrito al juzgado, a la audiencia, para que estime, en este caso, pues una serie de exigencias que estamos solicitando. ¿Por qué? Porque en el auto da la sensación que el municipio de Güímar, que es el verdadero damnificado desde un punto de vista atmosférico, desde un punto de vista ambiental, una rotura absoluta de nuestro suelo, de nuestro territorio, daños al paisaje, a la biota, en fin, hay múltiples daños que hemos tenido que soportar durante muchísimos años, y tenemos que reivindicar que si finalmente lo que se va a determinar es que se sustituye la obligación de hacer, en este caso la restauración, por la indemnización, pues Güímar tiene que estar indemnizado. ¿Pero hay alguna duda de que Güímar no sea indemnizada? Lo digo porque, bueno, los que hemos seguido este proceso judicial siempre hemos visto cómo el propio ayuntamiento, a través de sus servicios jurídicos, ha ejercido la acción civil para pedirla, precisamente, pues, que sea indemnizado a raíz del daño que ha sufrido como tercero perjudicado. ¿Por qué tienen ustedes esa duda? Bueno, los servicios jurídicos es lo que me traslada. Desde que está en su poder el auto, pues automáticamente me comunican que hay un problema y que hay que aclararlo. Entendemos que se va a estimar y que de alguna forma la audiencia pues nos va a responder lo antes posible, y con eso quedarnos tranquilos en ese sentido. Ahora bien, también es cierto que hay más lecturas. Por ejemplo, cómo se llega o cómo se determina que finalmente no se va a restaurar, o sea, no se va a cumplir la sentencia, y como bien apuntas, la cuestión judicializada, esa entrada en prisión a los condenados queda suspendida en tanto en cuanto se restaure, pues da la sensación que eso no va a suceder, que me lo trasladaba muy bien, muy alto y muy claro, y también con cierta indignación, diría yo, Carlos Álvarez, el abogado de la acción pública, y que es, en fin, un conocedor absoluto de este tema. Pero vamos a parar ahí, Airán, porque yo creo que es importante, lo has dicho, has comentado que hay que aclarar si realmente no se pueden restaurar, es decir, o cómo hemos llegado a este punto. Yo creo que esa pregunta es importante, por eso, perdona que te interrumpa, ¿cómo hemos llegado a este punto, Airán? A eso precisamente iba, ¿no? A explicar cómo hemos llegado, ¿no?, a esta situación. Y sobre todo, ¿está justificado este auto judicial? Lo cierto es que no se nos ha respondido, y es lo que queremos, que se nos responda, porque si finalmente este ámbito no se puede restaurar, o sea, la literatura de la sentencia como tal, restaurar al orden medioambiental perturbado, es decir, volver a dejar en su estado original todo este espacio, volver a rellenar los hoyos, para entendernos, si eso finalmente no se puede llevar a cabo, porque el informe que Industria utiliza para sentenciar la cuestión de esta manera es que hay que trasladar 1.700.000 camiones
y que al final el daño medioambiental que eso va a provocar a la población va a ser mayor que el propio daño que se ha ocasionado. Por cierto, hablan de 25 o 30 años más o menos para poder restaurar todo este espacio. Lo cierto es que nosotros también entendemos que a veces hay lo que se llaman medidas correctoras para evitar que, por ejemplo, la contaminación atmosférica que se va a producir, porque claro, el paso de camiones durante tantos años va a generar una serie de inconvenientes a la población, a nadie se le escapa, el ruido y demás, pero sí que es verdad, y es una cuestión más técnica que otra cosa, hay medidas correctoras que a lo mejor se pueden llevar a cabo. Es decir, el informe que utiliza la consejería, al final da la sensación que el ayuntamiento no puede opinar al respecto, y nosotros a través del órgano plenario pues tomamos un acuerdo y lo que hicimos es remitir esas alegaciones a la consejería para que se nos responda. Y ha pasado el tiempo, finalmente se ha concluido de esta forma, llega el auto y a Wimar no se le ha respondido. O sea, no solo no les han dado parte en el proceso, sino que no les han respondido las dudas que han planteado a la consejería. Efectivamente. ¿Y por qué cree, Airán, que se han tardado 5 años prácticamente en llegar a esa conclusión de que no se puede restablecer el orden perturbado? Esto si es así, no se tenía que haber llegado a esa conclusión mucho antes. Sin duda, es mirar para detrás, y los servicios jurídicos, una vez más, por los que me dejo llevar, porque esto es una cuestión bastante técnica, bastante delicada, y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, pues hay una cierta sensación de dejadez de funciones, me llegan a decir incluso, ¿no? Porque claro, hemos tenido que llegar a presionar hasta tal punto, como hemos hecho con 2 acuerdos plenarios y con 3 o 4 oficios que hemos enviado, incluso utilizando los medios de comunicación, a los que siempre he agradecido que se han volcado con este tema. Creo que de no ser así no lo hubiésemos logrado, al menos ya tenemos un comunicado. Pues lo cierto es que ha habido un retraso brutal, tremendo, ¿no? Y es inexplicable a día de hoy. Y que ha beneficiado a los areneros, a los condenados en este caso, evidentemente, porque su pena de cárcel estaba suspendida. Efectivamente, incluso también, según tengo entendido, están en concurso de acreedores muchas de estas sociedades. Por tanto, la posibilidad, en el caso de que no se presenten esos avales como corresponde para poder, en este caso, restaurar, pues la posibilidad de intentar pues conseguir ese dinero a través de estas sociedades, en este momento es tarea casi que imposible, por no decir que imposible, según me indican una vez más los servicios jurídicos. O sea que eso es importante y vamos a entrar en ese detalle, pero para un poco quedarnos con lo que usted acaba de decir, o lo que yo interpreto, de la pasividad de la actitud del Gobierno de Canarias, en este caso y de la Consejería de Industria, eso ha permitido o ha beneficiado a los areneros hasta el punto de que puede haber ayudado a que, bueno, pues desvíen patrimonio, o si no de manera ilegal, sí de manera en la que, bueno, pues se han quedado en una situación de insolvencia que ahora hace más difícil recuperar el dinero. Efectivamente, eso es lo que nos traslada. ¿Ustedes lo interpretan así? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Lo he comentado ya con varios expertos en la materia, y al final todos concluyen de esta forma, ¿no? Que si teníamos la oportunidad de poder obtener esas cantidades, recordemos 238 millones de euros, creo no equivocarme, pues ahora mismo, con el paso del tiempo, pues la situación se complica cada vez más. Incluso algunos me llegan a decir que es tarea imposible el poder rescatar esta cantidad, y por tanto pues puede haber una responsabilidad subsidiaria civil por parte del Gobierno de Canarias. Eso es triste, y lo llevo diciendo muchísimo tiempo. En el Gobierno de Canarias está su partido, el Partido Socialista también. Sí, pero bueno, hay que ser honesto y hay que ser sensato cuando hay que hablar de estos temas que son tan delicados, y que por encima de todo está mi municipio. Está el deberme a mi pueblo, y cierto es que esta causa por la que llevamos luchando muchísimos años, siempre he dicho que a Wimar hay una causa pendiente con nuestro pueblo, y es que todo el desarrollo urbanístico de la isla de Tenerife durante 40 años se ha extraído de nuestro suelo. Y hay un desarrollo en múltiples municipios, y sin embargo en nuestro municipio ha quedado pues el problema, el daño. Y si al final los hombres de bien no actúan, el mal va a prevalecer. Y ahí lo tenemos. Y nos negamos en rotunda a que eso suceda y a que eso continúe. O sea, que ustedes están dispuestos a tomar acciones legales, incluso contra el propio Gobierno de Canarias, contra la propia Consejería de Industria, si finalmente pues, no se compensa a Wimar pues, a través de la indemnización, como parece o ya le indican sus propios servicios jurídicos, ¿entiendo? Es un tema delicado. Tampoco quiero tomar decisiones aquí a la ligera, pero sí que es verdad que son planteamientos que están ahí y que incluso la posibilidad de utilizar nuestro derecho a ir al Tribunal Supremo, incluso al Constitucional o al Europeo. O sea, que van a agotar todas las vías posibles. Sin duda alguna. Le han dicho que es muy difícil, claro, uno analiza el perfil de los condenados, quizás la figura más conocida y que sin duda pues, con una mayor capacidad patrimonial
es la figura de Antonio Plasencia, pero claro, es que Antonio Plasencia también tiene una deuda importante, en este caso con el Ayuntamiento de Santa Cruz, a raíz del pleito de las Teresitas, que por cierto se condenó posteriormente, o sea que si realmente esto se hubiera sabido desde el principio, ustedes hubieran tenido prioridad. Lo que pasa es que, claro, ya la familia de Plasencia ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Ven completamente imposible recuperar el dinero, incluso intentando ir a por el patrimonio de la familia Plasencia? Ya si nos metemos en cuestiones pormenorizadas ya de lo que es la causa y de todo el desarrollo judicial y demás, sé que, por ejemplo, como lo nombras, hay un aval por una cantidad bastante elevada depositada para poder en este caso garantizar pues el pago de la condena que se le impuso. En el caso de Wimar. En el caso de Wimar, efectivamente. ¿De cuánto es ese aval? Pues creo recordar, si mal no me indicó el abogado de la acción pública, eran 22 millones de euros. Otra cosa bien distinta es que esta cantidad a lo mejor no llega a la totalidad, pero sí que es cierto que también, y hablo ya un poco en boca del propio condenado o de su propia familia, que ellos también tienen árido suficiente para poder en este caso pues restaurar y dejar aquello en su estado original. También es cierto que el plan de restauración que se presenta no se ajusta, también es cierto que la consejería no requiere, cuando me tienes que presentar un plan de restauración, un documento y no se ajusta a lo que la sentencia, a lo que la literatura dice, tu obligación desde el punto de vista administrativo es requerir y decir, oiga, esto no me vale, usted presente el documento como corresponde. Pero eso es muy interesante, Irán, porque ¿qué pasa ahora si llega la familia Plasencia y dice, bueno, a ver, yo no quiero pagar una indemnización, yo puedo restaurar y puedo demostrar que puedo restaurar? ¿Eso no abre incluso otra vía y al final va a enredar más incluso jurídicamente todo esto? Sí, es que es un enredo. Desde un principio del año 2005 que empezaba, recuerdo a Francisco Armas, siempre, en fin, muy indefenso ante esta situación. Lo tengo que decir, aunque forme parte pues, de un partido político distinto al mío ahora en la oposición, pero siempre, en fin, le he reconocido pues, la valentía que tuvo para que se hiciera justicia con nuestro pueblo. Y siempre va a tener mi mano para intentar ayudar y, en fin, desenredar todo este problema y que finalmente pues, se haga justicia. Pero en relación al condenado, incluso en el auto sí es verdad que se indica por parte del mismo la posibilidad, y lo dice, ¿no?, de entregar en este caso el hoyo o los terrenos para que pasen al erario público. Por tanto, desde ese punto de vista hay cierta voluntad también para intentar buscar una solución y eso es agradable, ¿no? ¿Y cómo valoran ustedes esa vía, esa posible solución? Decomisar los terrenos, los hoyos. ¿Lo ven? El problema es que cuanto más avanza y más aprendes, peor es, porque claro, ahora según me indica, que yo no soy experto en Derecho ni he estudiado Derecho, pero sí es verdad que tienes que informarte para entender un poco y saber explicar, o al menos intentarlo. Al final les gusta al alcalde, lógicamente, claro. Resulta que si nos entregan esos hoyos, que también es otra posibilidad, y compensar, entre comillas, compensar, porque aquello no vale la condena que se les impuso, y mucho menos ahora si se va a pedir pues, los daños y perjuicios, ¿no? Porque esto se puede multiplicar, los 238 millones, pues de forma exponencial. Más los intereses de todos estos años. Por supuesto. Entonces, es curioso cómo si nos entregan este suelo, pues nosotros podríamos incurrir, ayuntamiento, según el Código Civil, en lo que se llama la responsabilidad extracontractual o paguliana. Para entendernos, que si allí pasa cualquier cosa, hay un derrumbe, un desplome, el responsable es el ayuntamiento. Y claro, nosotros una vez se reciban estos hoyos, para que se formen parte del erario público, pues tendríamos nosotros que desempeñar una cantidad de dinero inmensa, imposible asumir por el ayuntamiento, para poder garantizar la estabilidad de todo aquel espacio. Y les pongo un ejemplo. El domingo, el anterior, salió en prensa cómo condenaban al Ayuntamiento de Wimar, en este caso Telefónica, a pagar unos 38.000 euros, más o menos, porque se cayeron unos pósters de la luz en uno de los hoyos de este ámbito. Telefónica denuncia al Ayuntamiento porque unos pósters se caen dentro del hoyo que nosotros no hemos realizado. De hecho, aquello, más allá del daño ecológico, que sin duda es lo más importante, es un problema de seguridad también, porque todavía aquello evidentemente no se ha acondicionado de manera que sea seguro, incluso para las propias fincas de alrededor, que quizás es otra de las cuestiones que no se termina de comprender, porque ha habido esta pasividad con todo. Pero claro, esto también nos lleva a plantearnos qué va a pasar con ese suelo. Olvidémonos de esta vía de que se lo ceden al ayuntamiento, que además pues, tiene sus riesgos, como usted ha explicado. Pero ¿cuál es el futuro de ese suelo? Porque si no se puede restaurar, ¿se va a quedar Wimar con esos agujeros de por vida? Si nos quedamos con esos agujeros de por vida, pues habrá que buscar el interés general por parte de la comunidad autónoma, que la ley del suelo lo contempla, y que se ha hablado incluso con la propia consejería responsable, para que al final este espacio, este ámbito totalmente dañado, pues sirva como una plataforma para el impulso de industrias abocadas a las renovables. Eso
pudiera ser, y hablo ya de un plano más personal, pues una posibilidad. Y de esa forma sacarle un cierto provecho a todo ese espacio. Pero recordemos, es un suelo de actividad minera a día de hoy. Pero para eso está el interés general cambiando el uso del suelo, que eso la ley lo contempla. Por tanto, eso es una posibilidad. Y de esa forma que hay un provecho pues, para el municipio y para los ciudadanos de nuestro territorio. ¿Ustedes descartan que se vuelva a extraer áridos en esa zona? Sin duda. Sin duda. O sea, pero puede haber algún dueño de algún terreno que no esté afectado por la sentencia judicial que diga, oye, yo es que tengo un suelo minero, voy a solicitar una licencia, no como se hizo en su momento, sino legalmente, y voy a empezar a extraer ante eso que pueden hacer. Sí, bueno, esa es una lectura que se ha hecho desde el Cabildo, en el mandato anterior, lo recuerdo. Cierto es que los servicios jurídicos del Ayuntamiento no lo ven de esa forma, supongo es porque el derecho a extraer extingue. O sea, no es un derecho que tienes de por vida, sino que tiene una fecha de caducidad. Yo creo que ese es el pronunciamiento de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y, por tanto, ese freno a esa posibilidad de extraer nuevamente árido de nuestro suelo. Precisamente relacionado con todo esto, Irán, nos han dejado algunas preguntas en la red social Twitter y también hemos visto algún titular interesante para intentar aclarar algunas cosas. Por ejemplo, en esta, Amoresecos le pregunta, buenas tardes, me gustaría que le preguntaras al alcalde sobre los trabajos que se están realizando en uno de los hoyos por encima del Badén, se refiere a la cantera de Badén. ¿Tiene licencia municipal? Es la pregunta de este espectador, pero es que además esto lo podemos enlazar con un titular que veíamos en el periódico Diario de Avisos que tiene que ver con el último debate plenario. Solicitan el reprecinto de todas las canteras ya clausuradas en Wiman y el PP, el Partido Popular, pide la paralización de la actividad de acopio de material en el corte de Los Morales. Sí, en este caso el solicitar el representado, para entendernos una vez más, se colocaron pues, unas cintas, ¿no?, de balizamiento para indicar que ese suelo está precintado. Con el paso de los años, si nadie se ocupa del mantenimiento de los mismos, pues por las inclemencias meteorológicas es normal pensar que los precintos desaparecen. Es decir, que la señal ya no está y hay que volver a colocarla. Hasta ahí nosotros estábamos de acuerdo, pero lo que no estábamos de acuerdo es extinguir un derecho que tiene pues, un titular de una cantera que nunca se judicializó, que es la del Badén, corte de Los Morales, la que acabas de indicar. En el año 2008 incluso se habla por parte del propio ayuntamiento en un decreto que pudimos ver el día del pleno, que fue bastante tenso, por cierto, pero bueno, a veces es normal y estas cosas no las puedes tampoco controlar, donde se indicaba que esta cantera no estaba presentada. Y por tanto, hay un titular que compra y por tanto tiene un derecho a solicitar una licencia, no para extraer, sino para acopiar materiales, que como dice el derecho minero, son ellos los competentes, incluso desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía en el año 82, ya el propio Gobierno de Canarias, Consejería de Industria, la que autoriza al mismo a poder acopiar materiales. Y el Ayuntamiento, disciplinado, otorga ese derecho. Otra cosa bien distinta es que, y tras una investigación... ¿Pero y cuenta con esos permisos en este caso? Efectivamente. Eso fue lo que manifestamos el otro día en el Pleno. Por tanto, ordenar el representado de todo, hombre, cuidado, el representado de aquellas que están presentadas. Eso sí, pero no de una que aparece ahora, que nunca se judicializó y que además no se está extrayendo, no se ha autorizado a extraer, se ha autorizado a copiar. Para entendernos, eso significa que dentro del espacio superficial de esta cantera se está extrayendo árido y dentro de la misma cantera se pone en otro lado, en otro lugar. Eso es lo que se está haciendo. Incluso se está allanando, se mueve el terreno de un lado para otro, pero no se está extrayendo. Otra cosa bien distinta, y es lo que habrá que determinar, y para eso una investigación, no el Pleno. El Pleno no puede ordenar un precinto, tiene que haber una investigación, un trámite administrativo, es lo que intentábamos explicar. Y bueno, como le indiqué al propio titular de la licencia, siempre respetando pues el nombre del titular, que no me gusta tampoco nombrarlo y demás, cierto es que se le advierte, cuidado, porque si estás extrayendo árido vas a tener un problema, evidentemente. Pero bueno, de momento las conclusiones a las que llegamos es que no se ha extraído árido. ¿Han solicitado ustedes algún informe ya para intentar evaluar o tasar el coste de la posible indemnización al Ayuntamiento de Weimar? No, al final lo que nos vienen a indicar es que, como se ha presentado un recurso de súplica, es decir, un escrito que se ha enviado al juzgado, pues el plazo de los 10 días que indica el auto para poder valorar esa cantidad multimillonaria, si ya lo fue ahora, imagínense, pues queda totalmente suspendido hasta que no nos respondan. Cuando nos respondan, pues ya nos tendremos que poner en manos de un experto, que lo hemos comentado incluso en una comisión informativa donde convoca a todos los portavoces, para que al final la decisión que se tome no sea de forma unilateral, sino que sea en este caso pues a través de todos los miembros, de todos los grupos políticos y de esa forma que representen al municipio, no nos olvidemos. Hablaba usted de proyectos o posibles proyectos vinculados con las energías renovables, se ha hablado de esa central
o posible central hidroeléctrica, pero esto ya es un proyecto que se lo escuchamos en su momento a la exalcaldesa, a Luisa Castro. ¿Esa es una de las opciones que está sobre la mesa? No en todo estamos en desacuerdo. Hay cosas en las que sí que coincidimos y se lo he dicho. Tuve un encuentro con ella hace un poquito en los medios también y lo comentamos, que ese es un proyecto que es interesante, porque a nadie se le escapa que Wimar puede ser el epicentro de las renovables de toda Canarias. Un ejemplo es como intentar multiplicar lo que ha sucedido en la Isla del Hierro, en esa corona del viento, que al final recordemos que a través de un salto de agua genera energía eléctrica limpia, eficiente, eficaz para toda la isla. Pues aquí se pretende algo parecido, pero a lo grande. Y por tanto, en los cálculos iniciales que cursamos incluso con Red Eléctrica de España, que está interesada en el proyecto, estamos hablando de un porcentaje que sobrepasa el 30 al 40% lo que demanda la isla. En Gran Canaria, en este caso en Chira-Soria, hay un debate muy grande, entre otras cosas porque una central hidroeléctrica, bueno, en este caso la central de Chira-Soria que se quiere plantear en el sur de Gran Canaria, pues claro, tiene una afección muy grande a los barrancos de la zona. Usted ya tiene los barrancos destrozados, a lo mejor eso es una ventaja que, hombre, ojalá no se hubiera producido, pero la verdad es que en ese sentido ya parte del trabajo está hecho, ¿no? Hay más ventajas, incluso también técnicamente hablando, lo que es la diferencia de altura o la diferencia potencial, y por tanto la energía que produciría ese salto sería tremendo. Y luego por otro lado, que ya tenemos el embalse pues hecho, porque en fin, el suelo ya está excavado. E incluso también desde un punto de vista técnico, me decía Red Eléctrica, y es interesante también comentarlo, a diferencia de otros lugares, por ejemplo en la Isla Baja, es que la línea de alta tensión, las torres que vemos, pues la que pasa por Wimar, es la que está habilitada para poder, en este caso, absorber toda esa energía y meterla directamente en la red, porque la línea es de 220 frente a la de 66, que es la de la Isla Baja. O sea que tiene desde ese punto de vista pues unas posibilidades tremendas, ¿no?, para que este proyecto vea la luz. Vamos a cambiar de asunto. La verdad es que hemos consumido casi gran parte del tiempo hablando de esto, pero yo creo que por la repercusión que tiene, porque claro, me queda por preguntarle una cosa, si finalmente consiguieran recuperar ese dinero, ¿en qué lo gastaría, ¿no? ¿O cuáles son las necesidades de Wimar? Eso nos puede ayudar a cambiar de tema. Porque la verdad es que es mucho dinero y yo creo que merece la pena afrontar esto y que haya responsabilidad por parte del ayuntamiento. Pero ¿en qué se gastarían ustedes ese dinero si llegase? Estamos hablando de 200 millones de euros, por la parte que a lo mejor que les corresponda. ¿Cuáles son las necesidades más acuciantes ahora mismo del municipio? En realidad la cantidad de dinero no se sabe, y eso quiero dejarlo bien claro. O sea, cuando hablamos de indemnizar... Hubo un informe pericial en su momento en la causa judicial que hablaba de unos 300 millones de euros así a bote pronto, pero claro, era muy superficial, es decir, no entraba al detalle como imagino que harán ahora, claro. Sí, lo que es cierto es que la cantidad es tremenda, ¿no? Y que sí que es verdad que se haga lo que se haga, yo creo que lo razonable, y atendiendo a lo que comentaba antes, no puede ser una decisión unilateral, sino que en este caso pues habrá que consensuarlo con el resto de formaciones políticas y luego por otro lado con el propio pueblo de Wimar, el que al fin y al cabo tiene que soportar el daño durante tanto y tanto tiempo. Cierto es, cuando hablamos de indemnizar, yo entiendo que una parte de ese dinero va para intentar restaurar, no dejar aquello en su estado original, que eso es uno de los problemas que siempre me han indicado los expertos. Es decir, en la sentencia se dice que se rellene el hoyo y se vuelve a dejar la cota cero. A lo mejor lo que toca es abancalar el terreno o incluso mover el terreno y bajar la profundidad, pero con ello intentar que las profundidades pues vuelvan otra vez a una altura más o menos razonable. En fin, soluciones hay varias y yo entiendo que parte de ese dinero va para intentar, en fin, que el suelo que a día de hoy no tiene ningún provecho, salvo para este tipo de proyectos de renovables, pero recordemos que hay 6 agujeros y necesitamos un hoyo o 2 hoyos en este caso, que son 2 embalses. Por tanto, ¿qué hacemos con el resto? Y de ahí pues buscar de verdad, de forma conjunta, pues esas posibles soluciones y que al final Wimar sea indemnizado como se apunta y que se haga justicia con nuestro pueblo. Fuera Irán de la vía oficial, nadie de su partido le ha dado un toque. Alcalde, vamos a intentar arreglar esto, sobre todo cuando usted ha hecho ya algunas declaraciones en el sentido de que, oye, que esto al final podemos acabar en un pleito con el gobierno de Canarias. La actividad política es tal que al final tienes que dejar de hacer algunas cosas y ponerte con otras. Y eso es lo que siempre he pedido, desde que empezamos a presionar en septiembre del 19, cuando cogí, en este caso, pues la alcaldía. Y lo cierto es que tengo la sensación que todavía eso no ha sucedido. O sea, no hay esa preocupación, lo tengo que decir claramente, ¿no? Bueno, pero no es sensación. Usted su teléfono ha sonado y le ha llamado, pues no sé, desde el propio presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, Pedro Martín, ¿alguien para hablar de este asunto? Sí, hombre, con Ángel Víctor he comentado el tema, eso vaya por adelantado, incluso también con consejeros, también he hablado, pero falta, con sinceridad, materializar lo que estamos diciendo. Y para eso se necesitan más encuentros, más tiempo, más dedicación,
más empeño y más ganas de que esto se resuelva y que se haga justicia. Seguro que también preocupa mucho a los vecinos del municipio la tasa de paro. La verdad es que Güímar ha tenido en los últimos años unas tasas de paro bastante grandes. Ahora que vivimos en una crisis económica también provocada por esta pandemia, han vuelto a superar el 28% de paro. Estamos hablando de unos 2.668 desempleados en el dato de diciembre. Y no había una tasa tan alta desde el año 2016, por lo que estamos mirando en el mes de diciembre. ¿Cómo se puede resolver este problema desde un ayuntamiento que tiene las competencias que tiene y en una situación de contexto económico como la actual? Bueno, lo primero es no decir cosas que no se pueden cumplir. Ser falso, para entendernos. Al final el ayuntamiento tiene las limitaciones que tiene y difícilmente puede resolver el problema. Otra cosa es que haga políticas para intentar que esa situación, que esos dramas familiares que ven muchas personas en el municipio de Güímar, pues se puedan atenuar. ¿Cómo? Con políticas sociales, activas, constantemente, para intentar ayudar en todo lo que podamos con la ayuda de emergencia social y demás, ayudas también al alquiler, etcétera, etcétera, a todos esos vecinos y que sepan que siempre está la administración pública, la local, la más cercana, para intentar echarles una mano y en este tiempo difícil, pues que sepan que están respaldados. Y luego, por otro lado, políticas activas de empleo. Cada vez que el Servicio Canario de Empleo, que por cierto, el día 1 de marzo inauguramos ya los inicios de los trabajos a provecho del futuro edificio comarcal de empleo, Gobierno de Canarias. Me iba a preguntar, porque el Partido Popular se ha quejado mucho, que aquello se licitó, pero que no empezaron los trabajos. Las cuestiones de la ley de contratos son las que son. Curioso es que se la adjudica una empresa y que al 2,56% de ejecución desaparece. Eso es lo que ha sucedido en el año 2016. Pero también es verdad que el impulso desde el año 2019, y esto es así, presión y presión sana, constante y acertada, en mi opinión, finalmente ha dado sus frutos. Han declarado el interés general, agradecer al Gobierno de Canarias que se ha logrado y con ello pues tener este fantástico edificio para toda la comarca, para incluso el municipio de Fania, si mal no recuerdo en este momento. Y por tanto, las políticas activas de empleo, para no repetirme, pues bueno, intentar en todo momento desde el ayuntamiento acceder a todos los PFAS y a todos los convenios que esta importantísima consejería a través del ENAMAñe pues está disponiendo para todos los municipios. Y bueno, ya por último, pues intentar diversificar nuestra economía. Esto es así. Lo que pasa es que eso no se consigue ni en un mandato ni en dos mandatos. Eso se consigue con muchísimo tiempo, muchísimo inversión, diría yo, para cambiar, en este caso, pues la forma que entendemos ahora mismo pues nuestro desarrollo económico. Está claro que el turismo está y que nos ha servido para desarrollarnos, pero lo cierto es que siempre dependemos del exterior y teniendo un archipiélago estratégico, a nadie se le escapa, una zona también con unas bonificaciones fiscales tremendas, creo que también va siendo hora de intentar lanzar ese discurso para que los inversores lleguen a nuestras islas, que apuesten por nuestro territorio e intentar industrializar con industrias pues que sean también bastante efectivas y que siempre en consonancia con el medio ambiente pues impulsen esta tierra. Y ejemplos hay muchos, lo que pasa es que no hay tiempo para hablar de No hay tiempo para hablar de eso, pero mire, como a mí también se me van a quedar algunos asuntos un poco en el tintero, yo creo que lo bueno sería que retomásemos esta conversación dentro de unos meses, porque además seguro que ya va a haber novedades con respecto a lo que ocurre en la situación de las canteras de Güímar, que, insisto, para nosotros es un asunto que en esta televisión hemos seguido en profundidad. Pero antes de irme, como nos gusta mucho participar con nuestros espectadores, hay otra pregunta que le han dejado a través de la red social Twitter que quería trasladarle. ¿Cómo es posible, le pregunta a Janet, que después de la última fiesta del Socorro, este tuit del día 29 de enero, aún esté el entorno protegido de la montaña y la playa sucias, restos de plástico, etcétera? Alcalde. Bueno, está claro que siempre hay cosas que tenemos que hacer, pero sí que es verdad que agradezco a los vecinos, a las vecinas, no me canso de decirlo, de que nos indiquen pues las cosas que no hemos hecho bien, para tomar nota e intentar resolverlas lo antes posible, pues a través de algún convenio que tenemos en este momento en funcionamiento en nuestro municipio y que se puedan estos espacios limpiar y adecentar. O sea, ¿pero sabía de esa situación? ¿La conocía? No desconozco. Vale. En cualquier caso entiendo que hará las gestiones oportunas para ello. La última pregunta, alcalde, yo sé que estamos muy fuera de tiempo, ya profundizaremos otro día, pero los vertidos del polígono industrial de Güímar, hay una causa judicial en la que usted no está implicado directamente, pero sí que es el alcalde de un municipio cuya gestión en el pasado se está investigando en este asunto. ¿Cómo está la situación a día de hoy? Y sobre todo, ¿se ha cortado ya o se han dejado de producir vertidos ilegales a las aguas del litoral del Valle de Güímar? Lo que sí que es cierto es que las medidas correctoras
tal y como nos han indicado los técnicos habilitados, ¿no?, para este expediente, pues se han llevado a cabo a través del plan de etapas, conforme a lo que se acordó desde el año 2017, cuando se inició esta causa, y que a través de esos planes de etapas pues se han llevado a cabo todas esas medidas correctoras en la cabecera del emisario del polígono. Cierto es también que hemos renovado, esto no es sine die, sino que es una renovación pues bastante corta, la autorización de vertidos. Y esto, bueno, desde un punto de vista judicial, teniendo en cuenta que la EDARI, la Estación de Depuración de Aguas Industriales por parte del Consejo Insular, que ha hecho un gran trabajo y un gran esfuerzo en el Valle, el mayor de la historia, sin duda, para que haya una EDARI, una Estación de Depuración de Aguas urbanas, y también la EDARI, que es para el tratamiento de aguas industriales, recordemos, son mucho más duras que las domésticas, y por tanto, esas acciones que se han llevado a cabo son suficientes para entender que estamos cumpliendo con lo que en este caso el juzgado nos indicó. ¿Que es insuficiente? Pues ya le digo yo que sí. Y bueno, lo cierto es que el pasado nos persigue a todos. Triste que esta causa esté ahí. Yo espero y deseo que finalmente pues la EDARI, que es la solución al problema el próximo año, ya esté terminada, ya esté en funcionamiento. ¿Por qué decía que es insuficiente? Porque sin la EDARI pues no sirve de nada. ¿O? Efectivamente, sin un tratamiento, ya desde un punto de vista técnico, ¿no?, terciario, no se puede resolver el problema. Son aguas duras, aguas que tienen pues grandes cantidades de materiales pesados, y por tanto las soluciones técnicas que se han buscado pues están muy en precario. También hay que decir las cosas como son. Pero bueno, no podemos cambiar el pasado y nos persigue a todos. Y espero y deseo que esta causa se esclarezca y que, sinceramente, los investigados en este momento pues sepan resolver esta situación, explicarlo a su señoría, y que finalmente el tratamiento de las aguas, que es lo importante, se empiece a tratar como corresponde. Es una asignatura pendiente no solo del Valle de Güímar, también de otros muchos lugares de la isla de Tenerife y de Canarias en general. A Irán Puerta, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí, por habernos dado la oportunidad de profundizar en esa situación, en esas novedades que se están produciendo en torno, bueno, pues a ese gran atentado ecológico que fue la extracción ilegal de áridos en Güímar. De verdad, muchas gracias. Gracias, David, de verdad, por interesarse por el tema, por la materia, y por intentar, ya saben, pues de alguna manera dar un poquito de luz, ¿no?, a todo este tema, y con ello resolver la problemática de una vez. Gracias. Muchas gracias. Irán Puerta ha estado con nosotros hoy, el alcalde de Güímar, intentando dar luz. Ese es nuestro objetivo también, entre asuntos que es verdad que son bastante complicados a veces de poder entender, de poder interpretar y de poder explicar, pero yo creo que hoy hemos hecho un ejercicio interesante en ese sentido para intentar aclararles las dudas que yo creo que a todos nos surgen ante esta situación que estamos viviendo y que muchas veces es completamente incomprensible después de tantos años. Eso sí, nos despedimos ya deseándoles que pasen una feliz semana. Volvemos el jueves con más entrevistas. Estará con nosotros la rectora de la Universidad de La Laguna. Muchas preguntas también tenemos sobre la mesa.